Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Yo espero que todos estén bien. Saludos a la gran República Mexicana. Todos los discípulos de México, que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a todos los discípulos aquí en Estados Unidos, en Centroamérica y en Suramérica. Yo sé que todos los días hay un remanente de Dios esperando el alimento espiritual. Gracias que nuestro buen Dios nos mantiene ocupados. Recuerde siempre la expresión del Señor Jesucristo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Nos conviene, hermanos. Qué bueno, dispongámonos en esta mañana, abra su corazón, abra su espíritu, abra su mente, para que Dios nos abra los ojos, para que Dios pueda ser conocido por nosotros y que Dios nos conozca a nosotros. Fíjese que las dos cosas son importantes, que usted conozca a Dios, pero que Dios lo conozca a usted. Que Dios lo conozca a usted, que Dios me conozca a mí, eso es más elevado que que usted conozca a Dios y que yo conozca a Dios. Porque cuando uno conoce a Dios, eso es como decir estoy en primaria y quizá hasta en secundaria. Pero cuando Dios lo conoce a usted, usted está en la universidad espiritual. Usted está en una escala, está en una esfera diferente, porque usted empieza a discernir cómo es Dios. Ayer les dije, cuando inicié el programa de ayer, el mensaje de ayer, que Dios quiere que le entendamos y que le conozcamos. Allí en Jeremías 9, 23 y 24 nos desafía Dios, diciéndonos que debemos de entenderlo. No es fácil entender a Dios, quiero que usted sepa. Por eso Él es muy delicado en sus revelaciones. Él dice que sus caminos no son nuestros caminos. Ahí en Isaías lo puedes buscar, googlea, lo dijo aquel. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, o como vuestros pensamientos, ni mis caminos son como vuestros caminos. Ustedes humanos piensan de cierta manera, yo pienso como Dios. Por eso es que Dios dice que nos quiere y nos ha dado la mente de Cristo para que pensemos como piensa Él. Ustedes se han dado cuenta que quiero hablar de la justicia de Dios, pero yo no puedo hablar de algo sin antes explicar por qué existe aquello. Si a nosotros nos hablan de la justicia de Dios, del juicio de Dios, es posible que captemos a cierta escala, a cierta medida, pero si no nos explican con toda la amplitud lo que es la justicia de Dios, entonces nuestra revelación va a ser pobre. Y aunque tengamos parte de la verdad, óigame bien, tocaremos parte de la verdad, pero Dios no quiere que toquemos partes. Él quiere que toquemos la verdad. La Biblia es clara y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Y nos libertará de qué? De todo, de todo. La verdad liberta de todo, de la ignorancia principalmente. La verdad es traernos a luz, sacarnos de las tinieblas. Y yo le doy gracias a Dios que con estos mensajes Dios nos está enseñando lo que es salir de las tinieblas.
Salir de las tinieblas, de acuerdo a Juan capítulo 8, es entender que todos nosotros somos pecadores, que ninguno de nosotros es mejor que nadie. Tú no eres mejor que tu prójimo. Tú no eres mejor que tu hermano. Dios usó un incidente para mostrar que todos somos pecadores. El incidente fue traer a una mujer a su presencia, una mujer adúltera, que la querían apedrear de acuerdo a la ley de Moisés. Y él les dijo, el que de vosotros se encuentre sin pecado, arroje la primera piedra. Y fíjese, lea bien todo ese capítulo y se va a dar cuenta que Dios quiere que todos nosotros, los cristianos, entendamos que estar en tinieblas es no asimilar, no darse cuenta que uno es igual que la mujer adúltera. Por lo tanto, Dios usa ese incidente para decirnos que nosotros podemos salir de las tinieblas, entendiendo que somos pecado, haciendo pecados. Y eso, pues nos corta las alas, para que no vayamos a volarnos y creer que somos mejor que otros. Yo me atrevo a decir algo en esta mañana. Todos somos peores. El Chapulín dice, síganme los buenos. El Señor no es el Chapulín. El Señor dice, síganme los malos. A saber de dónde sacó el Chapulín su idea de que la gente buena lo tenía que seguir a él. Si Dios en su plan lo hizo para malos. Cristo mismo, hermano. Por eso, mire, yo predico de esta manera para que usted no se engañe. Usted no viva engañado. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. No nos engañemos. Dios tiene un plan. Él hizo un plan. Y el plan es que todos nosotros somos malos. Somos injustos. No hay justo ni aún uno. Solo Dios. Gracias a Él. Entonces, ayer yo creo que les quedó claro a ustedes lo que es Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Que Dios crió, que Dios corrompió, y algunos le quieren ayudar a Dios. Dice, es que, y Él permitió. Mire, si algo he aprendido yo, y Dios me ha hablado a mi espíritu, Dios me ha dicho, Gilberto, a mí no me tienes que ayudar, y no es orgullo, ¿eh? Así me habla Dios a mí. A mí no me tienes que ayudar. Tú predica la palabra como yo te he abierto a ti tu entendimiento. Y nada de estar tratando de ayudarme para hacerme quedar bien o que me vea bien la gente. Por eso le digo que algunos hermanos, y no los juzgo, Dios sabe que no los juzgo, dicen es que Dios permitió que el Satanás corrompiera al hombre. Y entonces ellos ya se van ahí en esa línea de enseñanza. Yo la pongo cruda y como la pone la Biblia. Dios crió, Dios corrompió y Él restauró. Yo quiero que un día, cuando esté frente a Dios, Él me diga, yo te apruebo. Yo no quiero que Él me diga, yo no te conozco. Yo te apruebo. Por eso Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado. Usted se da cuenta, hay miles de grupos porque todos están tratando
de discernir y de entender a Dios. Todos estamos tratando de entender a Dios. Y hay toda clase de grupos, colores, sabores, filosofías, pensamientos, hipótesis, uh, tendencias, de todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios, a pesar de que Él es Dios y que Él hace lo que Él quiere, porque esa es una de las cosas importantes de entender. Dios hace lo que Él quiere porque Él es soberano. Él es soberano. Y Dios me ha hablado a mí. Quiero compartirte esto. Dios ha hablado a mi espíritu. No en voz audible, sino a mi espíritu. Él me habla. Y Él me dice, ¿qué manera tienes tú de percibirme? ¿Qué manera tienes de verme? Me pregunta. Por eso yo le he dicho a usted que estamos estudiando la clase de Dios que nos vino en el Señor Jesucristo. Y si tú crees que el hermano Carrillo te bendice, pues hagámonos uno buscando a Dios. Hagámonos uno, no tengas miedo, yo no te voy a llevar a la perdición. Yo estoy viendo cómo tú y yo somos rescatados de todo error y de toda mentira y de toda falsedad y de toda especulación. Yo estoy tratando de ser puro delante de Dios y de aplicar la Biblia tal como Dios me la pone, tal como Dios la pone enfrente de mí. Y por eso me gusta leer contigo versículos. Uf, hoy vamos a leer versículos. Y no se te olvide que yo ayer dije, wow, qué plan, qué plan. Dios diseñó un plan y Él nos enseña cómo maneja Él la culpa. Cómo maneja la culpa, porque su plan es paradójico. Él no tiene un plan con pensamiento humano, sino un plan con pensamiento divino. Voy a pensar en voz alta por unos segunditos. Mira, Dios dijo, estoy pensando en voz alta. Dios dijo, voy a hacer mi plan y lo voy a hacer de esta manera. Voy a crear, voy a corromper y voy a restaurar. Asunto arreglado. Aparentemente, cuando alguien estudie mi palabra, va a creer que el hombre por su cuenta resbala. Va a creer que el hombre por su cuenta resulta degradado y corrupto. Cuando lean mi palabra, eso van a creer. Pero los que abran su espíritu y me den la honra y me den la gloria y me reconozcan como un Dios soberano, ellos van a entender que el bien y el mal me pertenece y también la vida. Wow, fíjese cómo me ha desafiado Dios a mí. Así me ha hablado. Gilberto, los dos árboles que yo te pongo en Génesis, el árbol del bien y el mal soy yo, y el árbol de la vida soy yo. Wow. Entonces, hermano, yo resulto sin palabras. Y le digo, Señor, solo quiero que me ayudes. Quiero amarte. Quiero amarte. Así como tú eres, quiero amarte. Mire, hermano, porque si uno aprende a amar a Dios como Él es, toda duda, toda complicación, toda herejía, todo desaparece, hermano. Y usted se vuelve una persona pura delante de Dios. Ayer les dije, o antier, cuando hablé de la santidad, le dije, la santidad no es no pecar, hermano. Como el mundo, se da cuenta que el mundo puede tomar, o los cristianos pueden tomar caminos, pueden tomar veredas que no son
el verdadero camino de Dios. Porque cuando usted toma el verdadero camino de Dios, aunque a usted no le parezca lo que Dios hizo, usted lo acepta a Él como un soberano. Yo he aprendido a aceptar a Dios como un soberano. Y hasta en los detalles mínimos de mi vida yo he aprendido a respetar a Dios. Fíjese que algunos no se atreven a decir cosas que yo digo, pero gracias a Dios que Dios me permite decirlas bajo un contexto, usando su palabra. Muchos no se atreven así públicamente a decir, fíjense hermanos que yo soy un hijo de fornicación, que yo no nací de un matrimonio de un esposo y una esposa casados, sino que yo nací de un amante, de un amante. Y yo descubrí en la Biblia que los hijos de fornicación son excelentes ante Dios. Y usted tal vez dirá, este pastor está loco. Júzgueme como quiera. Ya le he dicho que yo aquí yo soy público para que me juzguen. Pero le advierto al que me juzga, le digo, júzgueme de acuerdo a la Escritura. Júzgueme de acuerdo al Espíritu. No de acuerdo a la carne. Porque para los fariseos el Señor Jesucristo era hijo de fornicación. Sí, porque todos ellos en la aldea de Belén dijeron, esta mujer, aquí conocemos a esta mujer, y esta mujer todavía no se ha unido a su esposo y está embarazada. Eso es fornicación. Luego tenemos al rey Salomón. El rey Salomón es hijo de fornicación, de una fornicación de David con Betsabé, la mujer de Urías. Entonces yo me quedo sorprendido porque los hijos más sabios y más elevados son hijos de fornicación. Aunque a usted tal vez ni lo disierna esto o no lo digiera, tal vez lo puede ingerir tal vez y no lo digiera, mucho menos lo asimila. Pero quiero decirle que para hablar de la justicia de Dios es necesario conocer todos estos temas. Si usted no conoce estos temas, usted hermano, usted amigo, usted no va a poder discernir la soberanía de Dios, ni el juicio de Dios, ni la justicia. Ore por mí, en vez de que yo sea su enemigo, ore por mí. ¿Sí? Así dice Artes, Cristo es hijo de fornicación, visto por los hombres. ¿Sí? Así es. O sea que lo que podemos ver nosotros aquí es eso. Pero eso tiene un objetivo. Eso tiene una meta. Eso viene del corazón de Dios. Ese es el plan de Dios. Por eso le digo otra vez, wow, qué plan. Qué plan de Dios que Él crea, Él corrompe y Él restaura. Porque Él es Dios. Vamos a leerlo. Vayamos a Isaías 40:14. Ya vi que por ahí está mi secretaria. Isaías 40:14. Está desde el 13, pero vamos. Sí, leamos primero el 14, luego el 13 y después el 15. Qué bueno que muchos de ustedes en realidad están aprendiendo la palabra de Dios. Usted quiere conocer a Dios, abra su espíritu. Y esto no es un evangelio tradicional, esto lo saca usted de toda religión viciada y de todo evangelio tradicional y corrupto. Y usted se va a la pureza de la palabra y no es muy recibida, quiero que sepa, no es muy recibida. Sí, mire cómo dice Isaías, por favor. Aquí vengo para este texto. Aquí vengo. Aquí dice Isaías 40:14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? Mire. ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¡Wow! Mire, ¿a quién le pidió Dios consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? Lo que estoy hablando. Por favor, póngame atención, hermano. ¿Quién le enseñó a Dios el camino del juicio? ¿Por qué Él nos enjuicia? ¿Por qué Él tiene que criarnos y corrompernos para enjuiciarnos? ¿Usted ha pensado en esto, hermano? ¿Tiene usted la capacidad de ejercitar su espíritu a esta altura?
Porque esto viene del corazón de Dios, hermano. Dios quiere que usted entienda por qué lo enjuició. ¿Por qué cree que lo enjuició? ¿Qué hizo usted para que lo enjuiciaran? Leamos el 13, hermana Anita. El 13 y después el 15. Hoy, hermano, estas lecciones nos están haciendo, como me dijo ayer un hermano, usted lo hace a uno que le dé vuelta la cabeza para todos lados. Y eso que no soy exorcista, les digo. Porque en una película del exorcista, a la persona que la exorcitaban, le daba vuelta la cabeza 180 grados. ¿Sí? 360, porque completa le daba la vuelta. A ver aquí Francisco Pérez dice, allí hay una respuesta acerca de por qué mi Jesús ni arrojó la piedra. Ya vieron que sí los pongo a pensar. Gracias, Francisco Pérez, Dios te bendiga. Miren a Cristóbal, ¿cómo está Cristóbal? Soberanía de Dios, juicio de Dios, justicia de Dios. Qué bueno, Cristóbal. Porque de lo contrario, hermano, usted va a ser un religioso, un cristiano de ¿a dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Usted no tiene ejercicio espiritual, y el ejercicio espiritual es el que es provechoso, hermano. El ejercicio corporal le echa músculo y un fisiculturista tremendo, pero ¿qué dice Pablo? Ese para poco aprovecha. Pero el ejercicio, hermano, espiritual es para la vida eterna. Entonces aquí en el 13 ya me lo puso mi secretaria, voy a ir, sí. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Quiero que en esta mañana, por favor, hermano, certifiques en tu espíritu, certifica en tu corazón, certifica en tu mente que a Dios no le enseña a nadie, que Él hace lo que Él quiere y su plan es a su antojo. Es más, Pablo usa una expresión bonita, dice que es beneplácito, beneplácito, buen placer, bene bueno, plácito placer. Dios tiene un buen placer, es su placer. Él crió, Él corrompe, Él restaura, su placer. ¿Y qué? Pablo mismo en Romanos dice que Él es el alfarero y nosotros el barro y que Él hace lo que quiere de nosotros. Amén. Dice Artes, Jesús mismo dice, ¿qué recompensa tendríamos si amáramos solo a los que nos aman? Cuando Dios mismo Dios cuando habla es porque habla de sí mismo. Dios no se satisface a sí mismo amando solo a los que le aman, sino a los que aprenden a amarlo cuando realmente lo conoce. Aleluya. Bonitos pensamientos. Mercedes dice, buenos días, mis amados, como quien dice, hey, wake up, good morning. Romy Romero, a ver si me di a entender. La paradoja de Dios en Jesús el Cristo es para entender a Dios. Como Él crea, corrompe y restaura, al pagar por nuestros pecados, con qué placer dice, amo la vida, nadie me la quita, tengo poder para ponerla y para volverla. No, hombre, si ustedes son buenos discípulos fluidores, como diciendo yo soy el culpable, oh misericordioso y justo, ¡guau! ¿Te das cuenta que en este programa, en este ministerio, hablamos acerca de cómo maneja Dios la culpa? ¿Cómo la maneja? Él sabe manejarla. Ayer hablamos que Él se echó la culpa a Él a sí mismo. Por eso es que tienes que entender estos mensajes. Porque Dios se echa la culpa a sí mismo. Él te dice, mira, yo crié, yo corrompí, yo restauro. Yo me echo la culpa. Si yo crié y corrompí, déjame. Mi plan es tomar la culpa. Y por eso Isaías dice, cargó con todos nuestros pecados. ¡Wow! Es que la realidad, hermano, es de que cuando usted se pone a pensar cómo es Dios,
usted puede ser que no encuentre salida para explicárselo, pero con estos mensajes uno va entendiendo a Dios, hermano. Y van en contra del conocimiento común y corriente. Porque para entender a Dios tienes que ir en corriente contraria, como como el salmón que en contra de la corriente, él salta para avanzar, avanza en contra de la corriente, él va avanzando, él va saltando, el río va para abajo y él va para arriba. Entonces, en las cosas de Dios, así se puede decir que es. Y el versículo 15, mi secretaria, por favor. Ya aquí está el 15, gracias. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas, le son estimadas, he aquí, que hace desaparecer las islas como polvo. ¿Qué te está diciendo Dios con estos tres versículos? Que Él es Dios y que Él es soberano y que no necesita del consejo de ningún hombre ni de nadie. Él hace lo que le da la gana, por eso Él es Dios y yo me rindo a sus pies. Yo me rindo a los pies de ese Dios soberano. Fíjese que algo que me ha ayudado a mí para entender a Dios es rendirme a Él ante su soberanía y no cuestionarla. Porque muchos se ponen a cuestionar, muchos se ponen a razonar. Ay, pero ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Yo le digo a Dios mismo, le digo, ¿sabes qué, Dios? A mí no me interesa la forma que tú lo haces porque tú eres Dios, yo te quiero mucho, yo te respeto y tú eres el que decides todo nuestro destino. Tú eres el que decides qué vas a hacer conmigo. Yo aquí estoy delante de ti, me rindo ante ti, levanto mis manos, reconozco, Señor, que yo soy nada. Yo soy nada delante de ti. Tú eres el Dios poderoso, excelente, excelentísimo, grandioso. Ah, hermano, dele la honra a Dios y va a ver que Dios le revela su palabra. Toda mi vida he aprendido a aceptar lo que Dios es, hermano. Al grado que yo he entendido que lo que para mí es pecado, para Dios no es pecado. Yo les he hablado de estas cosas. Yo les he dicho que tenemos que entender eso porque si no, nosotros vamos a tener una caricatura de Dios y vamos a andar especulando y tratando de darnos a entender. Pero cuando tú le das la honra y la gloria a Dios en su totalidad, y te voy a demostrar por la Biblia qué es lo que Dios te está pidiendo a ti. Porque esto es misterioso, hermano. Porque Dios crea, Él corrompe y Él restaura. Pero no somos robots. Pero no somos robots. ¡Ja! ¡Wow! Siempre que digo así, ¡ja! Me acuerdo del hermano David Quesada, porque él siempre a veces dice, ¡ja! O como quien dicen, como los chapines, pues que nos quedamos maravillados y decimos, ¡oh, la gran! Y no es mala palabra. Cuando un chapín dice, ¡oh, la gran! Se queda asustado, pues. Mira vos, dice a la gran vos, mira cómo es esto. En Ecuador dicen, ¡qué bestia! ¡Qué bestia! Dios es Dios. Dios es Dios, hermano. Ya lo comprobamos ahorita en Isaías. Pero leamos otros versículos, porque yo les he enseñado a ustedes la hermenéutica, que nosotros debemos de seguir la Biblia desde su principio. Si los primeros tres versículos de la Biblia revelan que Dios crea, Dios corrompe y Él restaura, todo eso se va a desarrollar a la luz de toda la palabra hasta Apocalipsis. Entonces, hermano, vamos a Génesis 3. Vamos a Génesis 3, porque esta mañana no hay prisa de nada. No hay prisa de nada. Take your time, le dice el gabacho a uno. Take your time, le dicen en inglés a uno. Fíjese pues. Ayer se recuerda usted que tocamos un poquito del capítulo 3 de Génesis. Y como nosotros debemos acostumbrarnos a seguir los temas desde su inicio. Desde su inicio. Hoy quiero comprobarle a usted que Dios es el bien y el mal y que Él es la vida.
¿Dónde empieza el bien y el mal? En el capítulo 3 de Génesis. Y vamos a leer desde el versículo 1. Génesis capítulo 3 y versículo número 1. Génesis 3, 1. Pero la serpiente, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Así era, así era. Ahorita la serpiente no es así. Pero cuando Dios nos las pone, y debe de entender usted que esta es una metáfora. Acuérdese, esta es una metáfora que sirve para entender asuntos espirituales que están atrás de la cortina. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer. Esto tuvo que habérselo dicho Luzbel, el querubín, a la mujer en la esfera espiritual. Le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese pues, aquí estaban en un paraíso, allá en la vida del espíritu, y aquí en la hechura, porque mire, aquí dice que Jehová Dios había hecho. La hechura siempre es abajo, la creación es arriba, la hechura es abajo, la creación es arriba. En la creación le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Usted debe entender, porque Apocalipsis le explica, que todos los vencedores van a comer del árbol que está en la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, el árbol no tiene su inicio en la tierra. En la tierra es una parábola para entender el árbol verdadero en la vida del espíritu. Me explico, ¿verdad? O sea, yo espero que usted esté ejercitando su espíritu. Amén. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese pues. Y por eso los teólogos dicen que Satanás es el mentiroso y que presenta la palabra de Dios a su manera, etc. Está bien, es correcto, porque eso está registrado aquí en la letra. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. La mujer respondió bien, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Para que no muráis. Fíjese pues, ponga atención. Si usted pone atención, usted será edificado. Usted será edificado. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí hay un diálogo, una interacción de que uno dice la verdad y el otro engaña. Uno dice la verdad y el otro engaña. El engañador, la serpiente. La mujer no, ella le está diciendo conforme fue instruida. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Usted sabe que el diablo, por ejemplo, cuando tentó a Jesús, le dijo, escrito está. O sea que el diablo dice verdades, pero usadas fuera de contexto. El diablo le dijo verdad a Jesús cuando Jesús le dijo, escrito está también, al Señor tu Dios
adorarás y a Él solo servirás. No tentarás a tu Dios, al Señor tu Dios. ¿Se da cuenta? Satanás usa la Biblia. Y por eso en eso estamos de acuerdo con todos los teólogos, porque ellos han dicho que Satanás tuerce la Biblia y si uno no tiene cuidado y es influenciado por el diablo al estudiar la Biblia, entonces se lo va a llevar a todas las mentiras de él, que son verdades camuflajeadas, pues. Pero sigamos leyendo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea que aquí tú que ya entiendes parábola, tú que entiendes metáforas, tú que entiendes sombras, tú que entiendes alegorías, tú sabes que esto sucedió en la esfera espiritual. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasea. Pero vamos despacio, pues, vamos despacio. Como esto es parábola, tienes que saber interpretarlo como parábola. Entonces fueron abiertos los ojos, estoy en el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En nuestra vida espiritual, esta parábola explica que perdimos la gloria. Usted puede leer Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde perdimos la gloria? No la perdimos aquí abajo. En parábola, si usted quiere entender qué le pasó al hombre aquí abajo cuando Dios lo hizo, pues lea también el Salmo número 8 y usted va a entender qué es lo que perdió en su hechura. Pero tenemos que entender qué perdimos en nuestra creación. En nuestra creación perdimos la gloria porque Cristo lo dice en Juan 17. En Juan 17 Él explica, glorifica a tu Hijo con la misma gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y si Efesios 2:10 dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, nosotros estábamos en esa gloria. Y por eso es que a nosotros nos quieren llevar a ser los hijos gloriosos otra vez. Porque nosotros cuando fuimos gloriosos porque fuimos creados en Cristo Jesús. Y te voy a repetir y repetiré Efesios 2:10, ahí no hay pierde. Efesios 2:10 te dice que somos hechura suya en Adán y creados en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces yo quiero que tú veas que a pesar que nosotros le servimos a un Dios que es soberano, a un Dios que es único, a un Dios que hace lo que Él quiere, de todas maneras nos deja a nosotros una parte que se llama libre albedrío. Pero mira lo que es el libre albedrío en nosotros. Dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, ya vimos que es al hombre a quien le pide cuentas, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. O sea que el hombre pierde su gloria. El hombre pierde su gloria en la vida espiritual. Se queda desnudo. Nosotros estábamos vestidos de una gloria. Y eso lo certifican todos los teólogos. Por eso yo puedo con propiedad hablar y decirte esto y esto y esto, porque yo sé cómo escriben los teólogos. Ellos sí escriben de la gloria de Dios. Entonces estaba desnudo y me escondí, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio. Te encargo que leas todo el pasaje, pero lo que yo quiero llegar es al versículo 21, porque estamos hablando de la justicia, y te quiero demostrar cómo es la justicia de Dios. Dice el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
Ahí está pues. El hombre, el hombre, al comer el árbol del bien y el mal, él aparece desnudo, pero el hombre en su naturaleza de hombre caído, él quiere justificarse a sí mismo. Así somos, así somos. Más tarde vamos a ver por qué hojas de higuera. Porque Dios tiene una secuencia en la Biblia, una didache que Él se mantiene consistente en su palabra. Él no quiere engañarnos a nosotros ni perdernos en conceptos, porque la higuera es Israel. Ponerse hojas de higuera uno en su parte procreativa es querer justificar su pecado, pues el pecado que cometió, cubrirlo con higueras, con la ley de Moisés. O sea que, sin embargo, Dios dice, no, 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 no. Esa no es mi justicia, esa es vuestra justicia. La justicia mía es Cristo. Por eso yo voy a darles túnicas de pieles, de animalitos, porque Cristo representa, o Cristo es representado por los animalitos. Entonces, desde aquí Dios muestra la justicia. Muestra la justicia de Él y la justicia del hombre. La justicia del hombre es hojas de higuera cubriéndose. La justicia de Dios es corderitos, corderitos matados para cubrirle al hombre su culpa. Mira qué bonito, hermano. Dios crea, Él corrompe, pero Él restaura. ¿No dice Isaías que Él da la llaga, pero Él da también la medicina? O sea que el Señor, Él dice, yo fui el que causé la llaga, pero yo soy el que curo esa llaga. No se preocupen, yo crié, yo corrompí y yo restauro. Entonces, para terminar hoy, porque el tiempo, ustedes se dan cuenta que el tiempo vuela, ya se me fue el tiempo, pero no quiero irme sin tocar Deuteronomio 30, porque como puso ahí el hermano Cristóbal, el desarrollo de la palabra es muy importante. Seguir el desarrollo de la palabra es muy importante. Vayámonos hasta Deuteronomio 30. Deuteronomio 30. Y ustedes van a ver que Dios es consistente, porque Él desde el principio nos muestra cómo es su justicia, cómo es su justicia. Pero también aquí nos repite conceptos preciosos que debemos de analizar. Vamos a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Aquí está. Vamos a leer en los versículos del 15 en adelante. Deuteronomio 30. Te dije que vamos a empezar desde Génesis. Vimos que Dios crea, Él corrompe y Él restaura. Le seguimos los pasos. Y en el capítulo 3, Él muestra la justicia de Él, que es cubriéndolos con pieles de animalitos. Entonces quiere decir que la justicia que Dios nos quiere revelar, que es la de Él, es Cristo. Él es nuestra justicia. Sin embargo, al desarrollar la justicia, miren cómo la pone. Deuteronomio capítulo 30 y versículo 15. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Fíjate pues, que Dios pone la vida y el bien, la muerte y el mal. Él pone la vida y el bien, la muerte y el mal. Así le dice Moisés al pueblo, o así le dijo Jehová que le dijera a Moisés al pueblo. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, pero fíjese lo primero, porque yo te mando hoy que ames. Fíjate pues, al principio yo mencioné, cuando se habla del bien, el mal, la vida, cuando se habla de lo que Dios es soberanamente, tú tienes que amarlo. Porque Dios te está poniendo el bien y el mal y la vida frente a ti, y lo primero que te manda es que lo ames, porque si no lo amas así como Él es, el bien y el mal y la vida, entonces te vas a ir en otro rumbo. A Él tienes que amarlo como el bien y el mal y la vida.
porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Tú ya sabes que todo esto es figura, y todo es aplicable a Cristo y nuestra vida cristiana. Pero quiero que veas, pues, en el versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Fíjate, escoge pues la vida. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios te está diciendo, mira, el árbol del bien y el mal, sí lo íbamos a comer, hermanos. Solo que nos adelantamos, nosotros nos adelantamos. ¿Qué te enseña Dios al mostrarte que el humano se adelanta? Allí vas a ir en ese ritmo todo el tiempo. Dios te está diciendo, el bien y el mal yo lo pongo delante de ti, pero no escojas eso, escoge la vida. Escoge la vida, porque de nada te sirve conocer el bien y el mal si no es a través de la vida. Hermanos, ustedes que me han escuchado a mí por años, yo les he dicho, hermanos, Dios es el bien y el mal por la vida. Dios es el bien y el mal por la vida. O sea que por eso te he puesto ejemplos tan claros que lo que para nosotros es pecado, para Dios no es pecado, porque Dios maneja Él, como Dios maneja el bien y el mal. Si Él quiere matar a alguien, para Él no es pecado, ese es el mal. Pero Él lo maneja con la vida, porque Él no va a matar a cualquiera. Él va a matar al que merece matarlo, y le va a dar vida al que merece vida. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su vida, por medio de su juicio y su justicia. Él es justo. Cuando establezca Cristo su reino en la tierra, se llamará el reino de vara de hierro. El que a hierro mata, a hierro muere. Ojo por ojo, diente por diente. El código de Hammurabi en Asiria, en esos principios. La ley de Moisés. Sí. Entonces, ¿cómo vas a entender los juicios de Dios si no entiendes esto que te estoy explicando? Dios es amor, dicen muchos, sí, pero también dice es fuego consumidor. ¿Él dará su pago a los impíos? Claro que lo dará. Muchos hermanos no entienden el Antiguo Testamento. Precisamente para eso es el Antiguo Testamento. Y muchos, en vez de entender el Antiguo Testamento, hermanos, se fueron a enseñanzas humanas, a enseñanzas de hombres. El Antiguo Testamento es el bien y el mal. El Antiguo Testamento es el bien y el mal, es el árbol del bien y el mal. El Nuevo Testamento es el árbol de la vida. Yo espero que Dios te esté dando sabiduría y que estés entendiendo todos estos mensajes. Porque si entiendes a Dios como el bien y el mal y la vida, entonces cuando lleguemos al Nuevo Testamento y entremos a la justicia de Dios, para ti es fácil entenderla. Te dejo por hoy, que Dios te bendiga y ármate del pensamiento de Dios. Ármate de ese pensamiento. El objetivo del hermano Carrillo al predicar la palabra de Dios es que tú conozcas a Dios, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo creo que ya el viernes, si Dios quiere, entonces sí les explico lo que es la justicia de Dios, para que después entremos a otro atributo. Después de la justicia de Dios nos va a tocar entrar a la sabiduría de Dios. Bendiciones a todos. Despídete. Despídete. Sí, en Job hay un versículo. Job, me parece que es Job 2.10. Job 2.10. Terminemos con ese versículo
Job 2.10, por favor. Job 2.10, para que nuestro entendimiento se aclare. Secretaria, por favor, pónganos ahí a Job 2.10. Job 2.10. Job 2.10, y con eso termino hoy. Pero ya me iba a ir sin dar ese versículo. Creo que lo dio Romy, pero aquí está Job 2.10. 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 Dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Te das cuenta que Job no pecó cuando dijo eso? Por eso es que yo soy atrevido. Yo me abrazo de Job y yo le digo a Dios lo mismo que dice Job. Dice que no es pecado decir que Dios es el bien y el mal. No es pecado. Aquí lo dice, mire. Voy a volvérselo a leer. ¿Qué dice? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Así que yo me siento muy bendecido por Dios. No estoy pecando con estos mensajes. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Dice Romy, poco a poco se anda lejos y ni los guaraches se acaban al leer. Gracias, Romy. Gracias, Artes. Gracias, mis hermanos que comentan. Gracias, secretaria. Todos ustedes son lindos hermanos. Todos ustedes están buscando el rostro de Dios. Todos ustedes, yo sé que vamos a ser vencedores en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones y hasta la próxima.